Trabajamos en vivo desde Brasil, país vecino, para prestar mucha atención. Vamos a cerrar las fronteras. Está Gustavo Segre trabajando precisamente en Brasil. Hola Gustavo, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. Aquí también muy preocupados, por supuesto. 200 casos confirmados, la gran mayoría en el estado de San Pablo, desde donde yo estoy en este momento hablando. Es el 68% de los casos. Lo curioso, Pablo, es que aquí en Brasil no hay restricción de vuelos desde los países comprometidos, no hay cierre de fronteras. El gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, evita la realización de eventos multitudinarios, pero algunos privados continúan haciendo. Y lo más increíble, Paulo, es que si vos andás por la calle, es vida absolutamente normal, los bares están llenos. El brasileño da la sensación de que no entendió la gravedad de la situación. Qué grave, el propio presidente Bolsonaro hoy infringió la cuarentena. Recordemos que hay personas de la comitiva que lo acompañó a los Estados Unidos que confirmó, dio positivo para el coronavirus. 4 de su seguridad está con coronavirus, algunos asintomáticos, y el propio Bolsonaro quedó que se hacía un nuevo examen el día lunes. Pero lo cierto es que hoy participó de una marcha multitudinaria en Brasilia en contacto directo, muy responsablemente, con la población. ¿Cómo están los números de Brasil? Porque Gustavo nos da una... No sé, doctores, si esto es una alerta, ¿no? Si en Brasil hacen la vida que se les da la gana, como que no importa, o el presidente juega con que no, me dio negativo, y están exagerando. ¿No es un riesgo tener un país tan grande vecino de 200 millones de habitantes que lleva una vida común y corriente y tenga un número importante de infectados? La información que tenemos que en Brasil hay casos autóctonos. O sea, esa es la información que hoy oficialmente teníamos, y esto significa que el virus empieza a circular en la comunidad. Es más grave inclusive, acá se lo denomina comunitarios, porque en el autóctono se puede identificar que fue un contagio nacional generado por alguien que había viajado. En el comunitario no se puede identificar cuál es el vector de contagio, o sea, el virus ya está circulando. ¿Esto es muy grave para nosotros? ¿Nos pone en una situación de riesgo? Bueno, teniendo en cuenta que lo tenemos acá al lado. Obviamente que aumenta el riesgo desde el momento que con Brasil tenemos un intercambio muy fluido con una serie importante de vuelos, que además Argentina no había suspendido los vuelos que provenían de Brasil. Esta situación plantea un nuevo análisis con respecto a Brasil. Ahora, doctor, de todos modos, los casos en Brasil son 200, acá son 56. En proporción, nosotros seguimos teniendo hasta un poquito más de casos. No, el problema es qué calidad de casos tenemos. Lo que dice Segre, los casos comunitarios, que nosotros los llamamos autóctonos, pues exactamente nosotros lo mismo. Nosotros no tenemos, ¿no? En la medida que uno tenga casos comunitarios o autóctonos, como quieran llamarle, ahí es el riesgo mayor. ¿Por qué? Porque la aparición de 2 o 3 casos comunitarios parecía que fueran 2 o 3, y de repente empiezan a aparecer en brote, y es cuando levanta la curva en forma importante. Lo que tenemos que estar seguros nosotros es investigar siempre bien que no tengamos casos comunitarios. Y Brasil los tiene. Tenían esa información hoy, la de Brasil. ¿No se ha tomado la restricción de que quienes vengan de Brasil tengan que hacer cuarentena, no? No todavía. No todavía. Pero podría ser. Supongo que esto va a cambiar el paradigma absolutamente. Cambiará esto el paradigma absolutamente. Una cosa importante, Pablo, es que esto es extremadamente dinámico. Claro. Es algo que va cambiando día a día, que lo que por ahí estamos diciendo hoy cambia mañana o pasado. Sí, mañana o pasado tal vez los convocan otra vez. Esto es importante tenerlo claro. Lo salíamos de la reunión y decíamos eso. Por ahí mañana la situación cambió. Doctor, ¿esto significa que todavía no están trabajando en forma conjunta el Ministerio de Salud de la Argentina con el Ministerio de Salud de Brasil? Y lo tenemos a Gustavo también, para que nos informe de esto. Sí. Hasta ahora esto, ¿no? Digo, no le podemos pedir. Gustavo tiene información. Sí, Gustavo. Sí, no están trabajando, por lo menos no hay datos oficiales de trabajo en conjunto dentro del Mercosur. Acá hay 2 características importantes. No se ha registrado ningún fallecimiento hasta el momento. Esto es algo, obviamente, una buena noticia dentro de todo. La cantidad de casos que acá preocupa más que el coronavirus, y tal vez por eso esa dejadez del Brasil, es el dengue. 1,5 millones de casos el año pasado. Que nos debería preocupar a nosotros. 591 fallecimientos el año pasado, y en este tiempo ahora
eran 182.000 casos, o sea, en los primeros 90 días del año, muchos casos. Ahora, la economía tiene un impacto negativísimo. El riesgo país aumentó el 58% en el CDS a 5 años, el real se desvalorizó el 20% y la bolsa cayó el 37%. Empresas como Petrobras han tenido una caída estrepitosa y se espera que mañana los mercados también sean negativos. Bueno, acá nosotros vemos un espejo que es Brasil. Si a Brasil le va mal, con una economía más sana, ahí prestamos atención nosotros, ¿no? Sí, obviamente, como decía Gustavo recién, la depreciación del real con un peso planchado genera pérdida de competitividad, más allá de toda la que ya veníamos perdiendo con Brasil, porque Brasil va en un terreno, en una máquina de reformas estructurales que Argentina no tiene, ¿no? Jonathan, afecta en todos los sentidos el hecho que Brasil tenga esta devaluación tan importante. A ver, recordemos que el lunes pasado, el lunes negro que fue el lunes pasado, digamos, posiblemente mañana tengamos otro, la bolsa en el mundo que más cayó fue la Argentina. Y San Pablo en un minuto frenó, la más alta, la frenó, la peor. Quiere decir que estamos en una situación tan débil que obviamente esto impacta muchísimo, impacta en el precio de los commodities, en la demanda de materias primas, por eso que es realmente preocupante y acá hay que eliminar cualquier tipo de barrera ideológica y hay que trabajar muy en equipo. Sí, y no hay que especular porque hay agentes de turismo que dicen, che, no joroben con los brasileños porque nosotros tenemos una previa de las vacaciones de invierno que es solo de brasileños. No van a poder venir. No van a poder venir. Eso está muy mal, doctor. Pero lógico, no podemos jorobar con eso. Ernestina. Lo que le quería preguntar a los doctores y a los economistas, ¿hay manera de que un país le exija a otro país, sea de forma sanitaria, sea de forma a través de ministerios del interior, que tome determinadas medidas? ¿Hay manera de exigirlo? Bueno, acá el Mercosur sería. Que lo lógico es sentarse y a ver cómo se armoniza una situación de dos países que son realmente con un intercambio muy grande. Fluido. Yo creo que nosotros lo que hicimos con otros países fue cuando había casos autóctonos comunitarios, fue los casos de Europa, diríamos, se cerraron los vuelos. Claro. ¿Listo? Con Brasil, yo creo que la noticia que nosotros lo tuvimos a las 4 de la tarde. Así que hoy no se puede hacer ninguna resolución. Pero creo que se va a hacer análisis, se va a discutir este tema, ¿no? Gustavo, perdón, Gustavo, vos querés decir algo en Brasil, decime por favor. Quería decir una buena noticia dentro de todas las malas noticias. El hecho de la desvalorización del real impacta en la cantidad de importaciones, pero Argentina puede tener un punto a favor, que es la proximidad geográfica, la corta duración de un flete internacional, son 11 días máximo desde Buenos Aires a San Pablo, y Brasil no va a dejar de importar. Con lo cual, en ese momento es cuando se busca la mejora de competitividad, por ejemplo, por la logística. Y ahí Argentina tiene una muy buena ventaja, de manera que no todas son malas noticias. Gustavo, te mando un abrazo allí en San Pablo, cuídate y muchas gracias. Que siga muy bien, hasta luego. Chao, hasta luego.